España vive un panorama insólito. Nuestro país está atravesando un proceso inédito de fragmentación social con una clase media en retroceso y una de las tasas de desigualdad más altas de Europa. Son las principales conclusiones que salen del informe FOESA presentado por Cáritas. Buenas noches. El análisis identifica dos grandes motores de la exclusión, la vivienda y el empleo. El 45% de quienes viven de alquiler están en riesgo de pobreza, mientras que la precariedad laboral afecta a casi la mitad de la población activa. Ni Toledo Central ni Toledo Exterior. La opción elegida entre el Ministerio y Junta de Comunidades para el trazado del AVE Madrid-Lisboa a su paso por Toledo plantea la continuidad de la estación de Santa Bárbara y una nueva estación en el polígono frente al centro comercial Luz del Tajo. Quedan por saber detalles tan importantes como, por ejemplo, cómo cruzará el río el trazado del AVE. Y sobre otra estación, la de autobuses, también hay novedades. El Gobierno regional corrige a Carlos Velázquez y asegura que en estos momentos no hay ningún acuerdo oficial sobre la estación de autobuses de la ciudad de Toledo entre las partes implicadas. En busca del dónde, del por qué y del para qué. Así podría definirse la labor común a muchos investigadores independientemente del ámbito al que se dediquen. En el caso de Ángel Fuentes y María Teresa Chicote, esa labor de búsqueda e investigación les ha traído hasta Toledo para desarrollar un proyecto sobre el reempleo en la Edad Media. Cáritas ha presentado un informe demoledor sobre nuestra sociedad. En el centro de la problemática, el precio de la vivienda y los bajos salarios. Casi la mitad de la población activa en España vive en precariedad laboral. Además, cada vez tenemos un menor acceso a la sanidad y a la educación. Estas son algunas de las principales conclusiones que se detallan en el informe FOESA, donde se pide un cambio radical de paradigma. En España, la clase media era de casi el 60% de la población. Ahora solamente es el 43%. En el centro de esta desigualdad está el precio de la vivienda y los bajos salarios. Casi la mitad de nuestra población activa vive en la precariedad laboral, porque los bajos salarios son uno de los grandes reductores de la clase media en España. En cuanto a la vivienda, es donde encontramos más división. Crecen los propietarios que acumulan 2, 3 y varias viviendas y al mismo tiempo crece el número de familias que no pueden comprarse una casa. Hablar hoy en día de vivienda es hablar de jóvenes que no pueden emanciparse, de familias que destinan más de la mitad de su sueldo a pagar un alquiler y que viven con el miedo constante a una subida o a una no renovación. La vivienda ha dejado de ser hogar, de ser calor y protección, para ser un factor de estrés, de inseguridad y sobre todo de bloqueo vital. Esto hace que la integración social se erosione y la exclusión grave permanece muy por encima de los niveles de 2007. La exclusión severa afecta ya a 4,3 millones de personas, un 52% más que antes de la crisis de 2008. La mayoría de los hogares en exclusión trabajan o buscan empleo, estudian o se forman, activan redes y siguen planes de inclusión. 3 de cada 4 hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión, pero se topan con dispositivos fragmentados, con recursos escasos y muy poco personalizados. Los datos muestran que la activación de los hogares en exclusión severa ha pasado del 68% en el año 2021 al 77% en el año 2024. Los jóvenes son el sector más frágil. Sus salarios han bajado casi un 30% de una generación a otra. Por no olvidarnos de la problemática del medio ambiente, la huella ecológica española triplica la capacidad del territorio. Esto es, si todo el mundo viviera como lo hace la población en España, necesitaríamos el equivalente a 2,5 planetas. Nuestra huella ecológica triplica la capacidad de nuestro territorio. Mantenemos un metabolismo económico basado en la extracción masiva de recursos de países empobrecidos, generando una deuda ecológica y moral inmensa. Esta crisis climática y esta crisis ecológica no es un problema aparte. Es una metacrisis, es una crisis sistémica y universal que atraviesa y agrava todas las demás dimensiones sociales, dimensiones económicas y políticas que hemos analizado en el informe. Por ello, Cáritas asegura que es esencial un cambio radical de paradigma basado en la interdependencia, la ecodependencia y el cuidado mutuo. Frente a la sociedad del miedo, la organización propone avanzar hacia una democracia del cuidado que sitúe la justicia social y el bien común en el centro del proyecto colectivo.
El AVE Madrid-Lisboa pasará por Toledo. Lo hará por una nueva estación que se construirá frente al centro comercial Luz del Tajo, y la estación de Santa Bárbara dará servicio exclusivamente a los Avant Madrid-Toledo. Tras meses de incertidumbre, el acuerdo entre el Gobierno regional y el Ministerio ya está cerrado. Tras varias reuniones y las alegaciones presentadas conjuntamente por el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de la capital regional, el Ministerio de Transportes renuncia finalmente a la alternativa Toledo Central, que incluía la construcción de un viaducto sobre el Tajo desde Huerta del Rey hasta Safón y diseñaba un falso túnel entre el estadio de fútbol y el pabellón polideportivo Javier Lozano. El trazado definitivo pasará por ubicar una segunda estación enfrente del centro comercial que conectará Madrid, Extremadura, Lisboa y mantendrá la estación de Santa Bárbara para los Avant Madrid-Toledo. La ciudad de Toledo no podía verse amenazada por la visibilidad, en este caso por los conos visuales del AVE. No le voy a decir plazos porque los plazos son muchas veces inesperados, porque es un trámite administrativo, pero este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de España, va a hacer la realidad que por fin el AVE venga no solamente de Madrid a Lisboa, sino que pare en la ciudad de Toledo y en la ciudad de Talavera. La decisión se aleja de la alternativa propuesta por el Ayuntamiento llamada Toledo AVE, que abogaba por mantener la de Santa Bárbara como única estación y construir un vial que conectara con un apeadero en el polígono por donde pasara la línea Madrid-Lisboa. La estación del tren sigue abandonada, sigue con unas obras inconclusas. A ver si definitivamente se pierde ese edificio emblemático, porque hayan llegado a un acuerdo para que el AVE a Lisboa no pare en esa estación. Sería penoso que los toledanos pierdan tan emblemático edificio. Aunque no haya trascendido, el acuerdo entre el Gobierno regional y el Ministerio ya está cerrado, aunque se espera que antes de darlo a conocer se celebren las elecciones autonómicas en Extremadura el próximo 21 de diciembre. El Gobierno regional corrige a Carlos Velázquez y asegura que en estos momentos no hay ningún acuerdo oficial sobre la estación de autobuses en la ciudad de Toledo entre las tres partes implicadas. Lo que sí está sobre la mesa es la firme voluntad de Diputación, Ayuntamiento y Junta de que este proyecto salga adelante y están trabajando en ello. La portavoz regional asegura que no existe ninguna novedad respecto a la estación de autobuses. Un día después de que el alcalde de Toledo situara la firma de un convenio con Junta y Diputación como uno de sus grandes logros en el debate del estado de la ciudad, el Gobierno regional enfrió este miércoles cualquier euforia sobre el futuro de la estación de autobuses. Esther Padilla confirmó que no existe ningún documento final que todas las administraciones hayan validado. Nosotros nos congratulamos de que el Ayuntamiento de Toledo también asuma la parte de responsabilidad que tiene en este asunto, queriendo llegar a ese acuerdo, pero no hay un acuerdo cerrado, ni está firmado, ni siquiera hay un documento que tengan todas las partes implicadas. Así que no hay ninguna novedad, más allá de lo que ya habíamos dicho, que es que estamos trabajando en un acuerdo y que la voluntad, eso sí, de todas las administraciones es llegar a ese acuerdo para poner una solución ya definitiva al estado de la estación de autobuses de la ciudad de Toledo. Desde el Ejecutivo Autonómico recuerdan que ya advirtieron semanas atrás que evitarían pronunciamientos públicos hasta que la negociación estuviera plenamente atada para evitar intoxicaciones. Padilla celebra que el Ayuntamiento asuma su parte de responsabilidad, pero insistió en que no hay firma, no hay texto y no hay fecha más allá de una disposición compartida para alcanzar un entendimiento. En la actualidad, cerca de 3.700 personas cuidadoras no profesionales cotizan a la Seguridad Social, una cifra que se ha multiplicado por 10 desde 2015. Castilla-La Mancha conmemora el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, destacando el crecimiento del empleo en el sector de los cuidados, con más de 31.000 profesionales, y la modernización de la teleasistencia, que ya alcanza a 84.000 personas usuarias y cuenta con un 98% de terminales digitales. La región se sitúa entre las 5 comunidades autónomas con mayor número de personas cuidadoras dadas de alta en la Seguridad Social, con más de 21.600. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, son muchas las decisiones que pueden tomarse antes de fin de año para ayudar a rebajar la cuota tributaria de la próxima declaración de la renta. Por ejemplo,
la aportación a los planes de pensiones o la planificación de las ganancias y pérdidas patrimoniales. La OCU advierte que Hacienda no permite la compensación de pérdidas generadas por donaciones. La amortización de la hipoteca es otra forma recurrente de rebajar la factura fiscal y los donativos a ONGs, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que este año deducen un 80% sobre los primeros 250 euros y un 40% sobre lo que exceda de esa cantidad. La Delegación de Manos Unidas celebra este sábado la Asamblea Diocesana. El Centro Diocesano de Apostolado Seglar de Toledo acoge a partir de las 9 de la mañana este encuentro en el que habrá formación, oración y será el inicio de las 24 horas para iluminar el mundo. El señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa en la parroquia de San Julián a la 1 del mediodía. Los salones de Apostolado Seglar acogen este sábado la Asamblea Diocesana de Manos Unidas, un encuentro que comenzará con la oración y donde tras la aprobación del acta anterior será el momento en que se presenten las actividades de cada una de las delegaciones que participen. Cada responsable, ya te digo que somos como unas 50 responsables con sus voluntarios, cada pueblo. Entonces nos explican con un corto espacio de tiempo lo que hacen, la forma que tienen de trabajar en los pueblos, las actividades que hacen. A la 1 del mediodía, el señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa en la parroquia de San Julián y después se hará la entrega de proyectos de la próxima campaña que comenzará en el mes de marzo. Un encuentro que coincide con la iniciativa de 24 horas para iluminar el mundo. Encendiendo una vela, bueno, pues esto ya se hace por 13 años, que es encender una vela, tenerla, pues me imagino que delante del Señor, en alguna imagen, y para iluminar el mundo. Todo esto conlleva un manifiesto y una oración que da sentido a lo que es la vela. Después de la comida, Roberto Martínez Medina, técnico del Departamento de Formación y Educación para el Desarrollo, participará y cerrará esta jornada de convivencia y trabajo para los sacerdotes, miembros voluntarios y colaboradores de Manos Unidas. El próximo jueves 13 de noviembre serán presentados los materiales que se utilizarán para trabajar en el 26º Sínodo Diocesano. La cita será a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes de Toledo para sacerdotes, vida consagrada y laicos de la Archidiócesis. El acto podrán seguirlo en directo a través de Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. La votación del debate del Estado del municipio finaliza con 22 de las 40 propuestas aprobadas. Salen adelante prácticamente todas las presentadas por el equipo de gobierno PP y Vox, mientras que todas las propuestas socialistas han sido rechazadas. Solo 3 resoluciones han sido aprobadas por unanimidad, las presentadas por Izquierda Unida Podemos. La reducción de velocidad a 50 km/h en la TO20 y TO21 para conectar barrios, la creación de puntos de lectura fácil adaptados a personas con discapacidad en todas las bibliotecas municipales y la instalación de sistemas de megafonía y pantallas con sonido en autobuses urbanos han sido las 3 propuestas aprobadas por unanimidad presentadas por Izquierda Unida Podemos. Preferimos atender a lo que nosotros consideramos que son problemas a los que se enfrenta la ciudadanía de Toledo de forma cotidiana y habitual, que en muchos casos están aprobados en este pleno en forma de moción, que no se han desarrollado, que no se han ejecutado, que no se han implementado y que nosotros insistimos en que son importantes para garantizar la tranquilidad o el bienestar o la dignidad de lo cotidiano de las familias de los toledanos y toledanas. La revisión de los fondos EDIL, la liberalización del peaje de la AP41, la restauración de la Puerta Nueva del Arrabal de la Antequeruela, la Puerta de Bisagra, la recuperación de la Casa del Diamantista, revisar el sistema de financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio, la ampliación de la plantilla de la Policía Nacional o un nuevo consultorio médico para los barrios de Valparaíso, La Legua y Vistahermosa. Son algunas de las 10 propuestas del PP que salen adelante. Van encaminadas a que la vida de los toledanos mejore en movilidad, mejore en mantenimiento de nuestro patrimonio, mejore en financiación en alguna cuestión en la que es importante y sensible, mejore en seguridad, mejore en salud
y bueno, pues mejoren también algunas cuestiones relacionadas con infraestructuras de la ciudad que son competencia del ayuntamiento. De las 8 propuestas presentadas por Vox, 3 de ellas han sido aprobadas con el voto a favor del Partido Socialista. En la primera proponemos una medida que ya en su día trajimos al último pleno, pero que retiramos por motivos técnicos, y lo que pedimos es que se mantengan las bonificaciones tributarias y fiscales que se reconocen a las familias numerosas, pero de por vida, que sea un reconocimiento ya permanente para esos padres que han estado criando y esforzándose para sacar adelante a sus hijos. Declarar el amasquinado como bien de interés cultural, solicitar servicio sanitario 24 horas en todos los centros de salud de la ciudad, la rehabilitación de la estación de tren o la finalización del tramo de la autovía A40 entre Vargas y Ocaña. Por su parte, ninguna de las propuestas del PSOE ha salido adelante. Este grupo va a volver a pensar en la ciudad de Toledo como ya hizo el año pasado y no será sectario en sus votaciones, a pesar de que el Partido Popular y Vox sí lo sean y probablemente consideren que ninguna de nuestras propuestas sean buenas para Toledo. Algunas de las medidas rechazadas: reforzar la limpieza y el control de plagas, ampliar el cementerio municipal y recuperar patios y sepulturas abandonadas, crear y mantener parques infantiles o elaborar un verdadero plan de arbolado para Toledo. Con 22 de las 40 propuestas aprobadas, finaliza el segundo debate del estado del municipio de la legislatura. El Pleno del Ayuntamiento de Toledo ha celebrado una sesión extraordinaria a petición del PSOE para debatir sobre los fondos Edil, reparto del que la ciudad de Toledo quedó excluida. Una exclusión, según la oposición, motivada por la falta de información y el consenso. Esto no se presentó de forma normalizada. Los grupos municipales tuvimos conocimiento en profundidad de estos fondos europeos, de estos fondos Edil, a 2 días de que se acabara el plazo de presentación de solicitudes. No a 2 días de otra cosa, a 2 días de que se acabara el plazo de solicitudes. Con lo cual es complicado decir que por qué no, en vez del circo romano, hacemos otra actuación. Que los conozca o no los conozca es una cuestión, bueno, pues de formas, pero nada tiene que ver con las cuestiones técnicas que nosotros estamos pidiendo al Ministerio que nos informe y nos diga, porque si hemos pasado la puntuación mínima, ¿por qué nos excluyen? Los municipios, para acceder a estos fondos, deben tener un trabajo previo, recogido en diferentes mesas de diálogo y participación con los ciudadanos y ciudadanas, y trasladarlo a ese documento de agenda urbana que el anterior gobierno socialista, junto con Intermediación, elaboró para captar estos fondos europeos, entre otras cosas. Han hablado de estos fondos europeos al principio, señor Fernández, por cierto. Efectivamente, a lo mejor algo hemos hecho mal, pero estamos mejorando. Yo me gustaría que nos recordase aquí la fecha en la que el equipo de gobierno anterior nos reunió para hablar de los fondos Next Generation. El concejal de Hacienda ha puesto de manifiesto que Toledo agotará todas las vías para que el Ministerio reconsidere su exclusión del reparto de los fondos europeos tras superar la nota de corte de 50 puntos. La Diputación de Toledo continúa apostando por la preservación del patrimonio inmaterial y el fomento de la cultura local en todos los rincones de nuestra provincia. El municipio de Ciruelos acoge el próximo 8 de noviembre el tercer encuentro de bailes de la bandera. El objetivo es compartir una tradición profundamente arraigada en varias localidades de la provincia. El próximo 8 de noviembre, en las calles de Ciruelos, los protagonistas serán las banderas y los vecinos que saben bailarlas. El municipio acogerá el tercer encuentro de bailes de la bandera, una seña de identidad del municipio anfitrión y de una decena de municipios de la provincia de Toledo que se darán cita ese día. El objetivo es dar a conocer una tradición profundamente arraigada en varias localidades de la provincia de Toledo. Se realizará un pasacalle conjunto y actuaciones festivas que unirán música, danza y sentimiento popular. Y las personas mayores de nuestro pueblo cuentan que se empezó en aquella época cuando los cristianos salían airosos de algún conflicto o ganaban alguna batalla, pues entonces la Guardia Real de entonces bailaba la bandera. Esta bandera la portaban y ahora la portan 6 personas de la Guardia Real. La Diputación de Toledo está orgullosa de las tradiciones y costumbres de nuestra provincia y trabaja para protegerlas, cuidarlas y darlas a conocer. Su objetivo es mantener vivas las tradiciones populares que forman parte de nuestra seña de identidad y de los recuerdos más queridos de muchos toledanos.
Son parte de nuestro pasado, fortalecen nuestro presente y nos unen para afrontar nuestro futuro. Este encuentro, además de su enorme valor cultural y patrimonial, tiene también una dimensión económica y social importante. Como siempre decimos, pues va a ser este sábado que, bueno, pues al final va gente a Ciruelos, vamos los pueblos de alrededor, de la comarca, y pues llenamos las calles de actividad, impulsamos el comercio local y dinamizamos lo que es la comarca. El tercer encuentro de bailes de la bandera reunirá en Ciruelos a los pueblos de Marjaliza, Burguillos, Consuegra, Guadamur, Villasequilla, Quero, Mora, Dos Barrios y Casas Buenas, además del municipio anfitrión. Una iniciativa que permitirá a cada localidad mostrar su forma particular de portar y danzar la bandera, reflejando la diversidad y riqueza cultural de la provincia de Toledo. En busca del dónde, del por qué y del para qué. Así podría definirse la labor común a muchos investigadores, independientemente del ámbito al que se dediquen. En el caso de Ángel Fuentes y María Teresa Chicote, esa labor de búsqueda e investigación les ha traído a Toledo para desarrollar un proyecto sobre el reempleo en la Edad Media. Los conocimos buscando el sepulcro de Janequín de Bruselas en la iglesia de San Bartolomé, pero eso es solo la punta del iceberg del proyecto de investigación en el que se encuentran estos dos investigadores. El proyecto Memoria, Identidades, Legitimación y Evocaciones, el reempleo de la cultura visual medieval en Castilla-La Mancha, siglos XIV a XVI. Un proyecto que investiga los mecanismos mediante los cuales la cultura visual medieval fue reutilizada en la Castilla de los siglos XIV a XVI para construir discursos de memoria, identidad y poder. En lo que trabaja nuestro proyecto, porque Toledo, claro, prácticamente podríamos decir que uno de los pilares fundamentales del proyecto es Toledo, porque es que aquí se da constantemente, precisamente por la riqueza patrimonial e histórica que tiene la propia ciudad, este reempleo consciente se da constantemente. Toledo es uno de sus campos de acción, puesto que en esos siglos la historia no solo pasaba por estos lugares, sino que se escribía aquí. Es el caso, por ejemplo, de la Capilla de los Reyes Nuevos en la Catedral de Toledo. Y desde la Catedral de Toledo estaba la Capilla de los Reyes Trastámara, que llamamos la Capilla de los Reyes Nuevos. En el 16 deciden moverla a un sitio que les resulte más cómodo. ¿Qué hacen? Desmantelan la capilla, pero cada uno de los sepulcros cuidadosamente lo mueven, lo colocan en la nueva. Así que tenemos una capilla nueva, pero con unos sepulcros viejos. ¿Por qué se hace eso? ¿No era más fácil hacer sepulcros nuevos? Y eso es un poquito lo que estamos estudiando con este proyecto. San Juan de los Reyes. Incluso en San Juan de los Reyes, y esto no se sabía hasta hace 4 años, la propia Isabel la Católica cogió un relieve de otro, mucho anterior, como 100 y pico años anterior, de otro convento, lo trasladó a San Juan de los Reyes y hoy día es la pieza más antigua que hay en San Juan de los Reyes. Pero hasta hace 4 o 5 años no se sabía, está sobre la puerta de la sacristía y es un relieve en el que aparecen sus abuelos. Pasando por iglesias como San Andrés o San Bartolomé, un reempleo que no solo era por motivos económicos. Nos dimos cuenta de que en la Edad Media, a finales de la Edad Media y hasta el siglo XVII, bueno, luego también, pero nos dábamos cuenta de que había muchas cosas que se reusaban y no siempre por motivos económicos. Entonces nos interesaba el por qué. Porque si algo es más caro, tú decides mantenerlo. Entonces nuestro proyecto realmente va de cómo se reutilizaba el pasado medieval, pero que podían ser artefactos, objetos, esculturas, incluso edificios. Hubo edificios que se trasladaron enteros de un lado a otro. En Segovia, por ejemplo, se trasladó un claustro entero de un sitio a otro. Y, bueno, el claustro de la catedral. En sus investigaciones analizan diversos casos de reempleo artístico y simbólico, desde objetos devocionales hasta arquitecturas, y pretenden demostrar que algunas piezas eran valoradas e incluso exhibidas precisamente por su aspecto vetusto, un aspecto que les otorgaba la capacidad de generar narrativas que conectaban el presente a un pasado que seguía resonando en la memoria de la sociedad castellana. Un ejemplo nos lleva hasta Torrijos, hasta el Palacio de los Enríquez. Todas las techumbres, nosotros hoy día las tildaríamos casi de influencia islámica. Si Enríquez o Cárdenas, su marido, nos escucharan, dirían, ¿pero qué es esto? Yo islámico nada, somos cristianísimos. Entonces, la reutilización para ellos tenía otro sentido. Para ellos era el lujo más absoluto. Estas piezas me gustan porque son la última moda, digamos. Entonces, por eso las tienen. A veces no es una cuestión religiosa de esto es islam y yo supero el islam. No. Es
la última moda. Así es este proyecto de investigación que tiene el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Está llamado a deparar importantes hallazgos para la lectura de la historia de España en los siglos XIV a XVII y consecuentemente también de Toledo. Debilitó el dominio islámico en la península y marcó el inicio de su largo retroceso. La batalla de las Navas de Tolosa tuvo lugar en 1212, pero este sábado los órganos de la Catedral de Toledo nos llevarán al fragor de la contienda. Regresan las batallas de órganos. El 16 de julio de 1212, una alianza de reinos cristianos se enfrentó al poderoso ejército almohade dirigido por el califa Muhammad al-Nasir. Un humilde pastor guió al obispo Jiménez de Rada hacia el paso secreto que permitió la victoria en Sierra Morena. La propia Catedral de Toledo nos lo recuerda a través del patrimonio. Tenemos a un Don Diego, que es una escultura que está en uno de los pilares del órgano de Echevarría, al lado del órgano, que tiene uno de los estandartes de la batalla de Lepanto, de 1212, que ha superado ya los 800 años de edad. Y también esa estatua del pastor, que se dice que fue el que indicó el camino a las tropas cristianas, a esa de las primeras veces que se juntaron todos ante la amenaza almohade. Este sábado a las 8 tendrá lugar la primera de las 3 batallas de órganos de la 12ª edición del Festival de Música El Greco, con los organistas Atsuko Takano, Pablo Márquez, Vicente Benaz y Juan José Montero. Y hay otros alicientes para acudir. Vamos a presentar a todo el público la restauración del mueble del Realejo de 1721. Se ha hecho una limpieza que estaba, como muchas piezas mobiliarias con estucadas, estaba con una parte entera pues con gomalaca o betún de Judea por encima. Estaba muy opacada y con unos verdes muy, muy oscuros. Se han limpiado, han aparecido unos colores preciosos, eso sí, muy llamativos. Y este es solo el punto de partida para lo que nos espera. En la víspera del 8º centenario de la Catedral de la ciudad, aquí va un adelanto. Habrá batallas también en Pascua. Ah, muy bien. Haremos posiblemente 2 batallas en Pascua y 2 en octubre. Y será pues como una unión con el patrimonio, porque es lo que hemos notado que atrae más gente también de fuera de la ciudad. Por lo pronto, el resonar de los órganos toledanos nos transportará al fragor de la batalla de las Navas de Tolosa este sábado. Después vendrá el Diluvio Universal y la Batalla de las Campanas, otra de las novedades de esta edición. Si hasta ahí he llegado yo también. Ya, pero... ¿Ves? El día que los bancos cambiaron atención personalizada por una app, ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Después de las tormentas registradas en la tarde de ayer, hoy ha vuelto la calma, aunque se ha producido una bajada generalizada de las temperaturas máximas. En las horas centrales del miércoles llegamos hasta los 23 grados. Hoy apenas se han superado los 16. Temperaturas más típicas del otoño. Los grados han bajado, pero el sol ha lucido durante gran parte del día, dejando disfrutar, aunque abrigados, de un paseo agradable a lo largo de la tarde. El buen tiempo que hemos disfrutado semanas atrás está a punto de terminar, por lo que tardes como estas no se pueden desaprovechar antes de que llegue el invierno. Para mañana en la región los cielos nubosos serán los protagonistas en la mañana y las tormentas en la tarde. Las temperaturas seguirán bajas. En la provincia de Toledo no se descartan nieblas matinales y en la tarde tormentas, pero no se esperan registrar acumulados importantes. Las temperaturas se mantienen, las máximas no superarán los 17 grados y las mínimas no bajarán de 7. Y hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que pasen una buena noche. Hasta mañana.